Salud y calidad de vida. Muchísimas gracias. El día de hoy damos por finalizado el módulo científico. Vamos a dar paso al caso interesante. A continuación vamos a tener la serie de caso interesante mesa redonda. Agradecemos a los profesores Mario Vilatoa, el doctor Agual y el doctor Ruf. Y se nos unen a esta mesa redonda la doctora Mariana Chávez. La doctora Mariana Chávez es cirujana hepatobiliar y fellow de trasplante hepático del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y el doctor Agustín Vitimilla de Ecuador, cirujano hepatobiliar y de trasplantes, también entrenado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y en Brasil. A continuación, el doctor David Porras va a presentar un caso interesante en el cual vamos a tener un panel de discusión en conjunto con los profesores invitados. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias a todos por seguir conectados y haber aceptado la invitación de conectarse con nosotros. Vamos a presentar un caso interesante que tuvimos la oportunidad de operar hace unos meses. En realidad un paso bastante complicado. Y el caso a continuación. Se trata de un paciente masculino de 62 años de edad, de escolaridad, jornalero de café, testigo de Jehová. Como antecedentes importantes tenemos que el paciente no consumía alcohol, no hay antecedentes de transfusiones ni de hepatitis viral,
Lo único positivo que teníamos en estos momentos es que el paciente estaba expuesto a organofosforados desde hace 25 años. El motivo de consulta fue plenitud temprana y dolor abdominal, más o menos 2 meses de devolución que lo aliviaba con analgésicos. En la historia, prácticamente lo que nos decía el paciente es que había consultado a una unidad departamental más o menos a 300 kilómetros de la ciudad de Guatemala, donde lo evaluaron y realizaron una resonancia magnética en ese departamento, el cual reportó una tumoración en el lóbulo hepático derecho y otra más pequeña, otra más grande en el lóbulo, una grande en el lóbulo hepático izquierdo y una en el lóbulo hepático izquierdo. Lo evaluaron al paciente en esa oportunidad. En ese centro decidieron realizarle una biopsia percutánea y referirlo a la ciudad capital. Como dato importante, reportaba más o menos una pérdida de peso de 25 libras en los últimos 4 meses. Cuando ingresó al paciente, estos fueron sus laboratorios y al examen físico, lo único positivo que teníamos en ese momento es que tenía un abdomen distendido, no tenía citis, no había una masa palpable, pero sí un dolor a la palpación profunda en el epigastrio. Y estos son sus laboratorios, que los pueden ver ustedes, donde prácticamente estaban entre límites normales y el estado funcional del paciente era un ECOG 1. Ante esta situación, revisamos la resonancia magnética y aquí viene la primera cuestionante. No sé si el doctor Aguali puede, en un momento determinado, interpretar estas imágenes que tenemos, ya que es el experto en radiología. Doctor Aguali, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, estas son imágenes de resonancia magnética. Son imágenes en T1, ustedes ahí ven que el líquido es oscuro en la médula, en el líquido cefalorraquídeo, y tiene una técnica especial que es supresión grasa, y por esa razón la grasa del celular subcutáneo está oscura. Como vimos en la presentación, en el segmento lateral del lóbulo izquierdo hay una alteración focal de este hígado con una lesión claramente hipointensa. La gran mayoría de todos los tumores del cuerpo, y en particular también en el hígado, debido a su vascularización y contenido en líquidos, tienen baja señal de intensidad en T1. En T1 el líquido se ve hipointenso, y debido a que la gran mayoría de los tumores en su constitución histológica tienen líquido, se presentan hipointensos. Por lo tanto, simplemente eso, no podemos pensar en nada con esa imagen, porque como saben bien, en resonancia necesitamos distintas secuencias y además el contraste endovenoso. Una pregunta antes de continuar el caso. Ustedes, cuando tienen casos de una sospecha de una lesión hepática, disculpe, doctor, obviamente el ultrasonido hubiera sido disculpe que lo interrumpa. Sin embargo, pues recibimos al paciente con una resonancia. Pero ustedes prefieren de inicio, independientemente del ultrasonido, realizar una resonancia hepática o una tomografía en 3 fases de hígado, doctor Aguali. Disculpe, lo interrumpía porque hay un micrófono que está abierto y nosotros lo estamos escuchando con un eco. Me parece que desde la transmisión de ahí de usted hay una segunda pantalla abierta que viene con mucho eco el sonido. La respuesta es, bueno, una vez que se encuentra una lesión hepática focal en un paciente con riesgo de carcinoma hepatocelular... Repito la pregunta, doctora Aguali, solo denos un segundito aquí por... Doctora Aguali, ¿me escucha? Ahora mucho mejor, doctor Porras. La pregunta sería si ustedes prefieren realizar una resonancia después de tener un ultrasonido con la sospecha de una lesión en el hígado o una tomografía de inicio. Una vez que se encuentra un paciente con una lesión hepática focal y tenemos un paciente de riesgo de carcinoma hepatocelular, y tenemos esas dos alternativas, o la tomografía o la resonancia magnética. Si el paciente va a colaborar con el estudio y nos va a ayudar un poco, una resonancia magnética hepática puede llevar entre 25 minutos promedio 30. Nos gusta más la resonancia magnética, le saca una cabecita de ventaja a la tomografía computada. Así que en condiciones ideales, con buen equipamiento y paciente que colabora, preferimos la resonancia magnética, que tiene más sensibilidad y más especificidad diagnóstica que la tomografía computada. Perfecto. Vamos a poner otras imágenes a continuación. Lamentablemente nos hubiese gustado tener el disco para hacerlo más dinámico, sin embargo, como es un estudio realizado en un departamento de Guatemala, a veces es un poco complicado
tener los discos para hacerlo un poco más dinámicos. Pero bueno, aquí tenemos nuevamente las imágenes. No sé si usted ve otras lesiones o únicamente la lesión que inicialmente consideró. Bueno, hay una lesión en el segmento lateral del lóbulo izquierdo, que es la que estamos viendo, que tiene un comportamiento hipervascular y esas áreas hipointensas centrales corresponden a necrosis, una lesión totalmente inespecífica. Y en el segmento posterior del derecho, en el segmento 6, con una flecha roja, está señalada una segunda lesión que tiene una característica también hipervascular con un centro de necrosis. Lo que es claro aquí es que lo que tenemos que comenzar a pensar son las lesiones que son hipervasculares hepáticas, que son desde el carcinoma hepatocelular a muchas otras lesiones que pueden presentarse como hipervasculares. Para ello necesitamos unir los datos clínicos del paciente como para poder acercar el diagnóstico. Pero sí, tenemos acá 2 lesiones hipervasculares, las más grandes con un componente necrótico mucho mayor, claramente, sí. Muy bien. Aquí tenemos otra imagen, prácticamente lo que usted había considerado. Vamos a continuar. Siguiente. La pregunta para el doctor Ruff. ¿Usted, doctor Ruff, consideraría con lo que conocemos de la historia clínica del paciente que consultó a un centro departamental fuera de la ciudad capital, donde le hicieron de inicio una resonancia magnética e hicieron una biopsia con ese resultado y reportaron un hígado sano? ¿Usted consideraría la posibilidad de realizar otro estudio dinámico o únicamente se esperaría la resonancia como único estudio o haría otro o esperaría el resultado de la biopsia? Doctor Rufo. Yo le voy a responder su pregunta, pero como hepatólogo empezaría antes, cuando un sujeto que no tiene indicios de enfermedad hepática crónica y por lo tanto no tiene factores de riesgo para hepatocarcinoma, es imposible hacer el diagnóstico de este por métodos no invasivos. Así que la manera correcta de actuar es resonancia y biopsia para obtener el diagnóstico, a diferencia de la cirrosis que uno informa en LIRADS porque es un criterio de riesgo para desarrollar el tumor. Lo que haría con este paciente es estadificarlo, y para estadificarlo, como es no cirrótico, no necesito funcionalidad hepática, sino extensión tumoral, haría un TAC de tórax sin contraste, con ventana pulmonar y un centellograma óseo corporal total. Esto es discutido, en algunas escuelas se hace, en otras no. De esta forma estadificaría si la biopsia llegara con el resultado de hepatocarcinoma. De igual manera, la autora Mariana Chávez, que creo que está conectada también con nosotros, si ella consideraría en un paciente de 62 años de edad, sin antecedentes, con una resonancia que reporta una lesión hepática en el lóbulo hepático izquierdo y una pequeña en el lóbulo hepático derecho, si realizaría algún otro estudio o únicamente esperaría el resultado de la biopsia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues de acuerdo con el doctor Ruff, creo que estadificar sería el siguiente paso. De todos modos ya llegó con la resonancia y la biopsia. Habría que tomar una tomografía de tórax y el gamagrama óseo, pensando que es un hepatocarcinoma, y lo único que agregaría sería marcadores tumorales y pues en este caso ver si estamos sospechando de un hepatocarcinoma, pues alfa-fetoproteína. Pues estamos, perdón, buenísimo. ¿Puedo comentar? Perfecto. A este paciente, pues en su momento, consideramos las siguientes preguntas. No haríamos ningún otro estudio, realizaríamos un ultrasonido, una tomografía trifásica de hígado, o únicamente nos consideraríamos ahí. De igual manera, a este paciente le realizamos una tomografía de hígado, en la cual pues prácticamente quisiéramos la opinión del doctor Vilatova con todo lo que hemos escuchado hasta el momento. Si es pertinente realizarla, aparte que como ya les había mencionado, se hizo la tomografía de tórax para hacerle a la estadificación, la cual prácticamente fue reportada normal, el centellograma óseo de igual manera. Nosotros solicitamos una tomografía de hígado de igual manera en 3 fases. ¿Qué opinión le merece, doctor Vilatova? Pues yo estoy de acuerdo con lo que se había comentado, el doctor Ruff. No tenemos sospecha de carcinoma hepatocelular, salvo que el módulo de este caso es hepatocarcinoma, pero si estuviéramos hablando de cualquier paciente en una
reunión de hígado con los oncólogos, con los hepatólogos, con radiólogos, pues este paciente teniendo un hígado sano debería de ir a una biopsia. Yo ya no hubiera hecho otro estudio, hubiera ido a la biopsia y con el resultado de la biopsia pues ya decidiría si se hacen algunos otros estudios. Siendo de 62 años, a lo mejor una colonoscopía y una endoscopía, hay gente que prefiere hacer esos dos estudios antes de hacer una biopsia y dependiendo también de los factores de riesgo, pero pues aquí son plaquetas normales, INR normal, se ve bastante accesible. Yo creo que una biopsia nos daría bastante luz y de ahí se podrían tomar decisiones. En hígado no cirrótico no hay forma de diagnosticar carcinoma hepatocelular. Salvo que sea con biopsia. Tenemos también O la sea, con presencia imagen del no hay doctor forma. Vintinía. ¿Qué consideraría usted? ¿Se quedaría conforme, digamos, con la resonancia, con ese resultado? ¿Esperaría la biopsia antes de hacerle otra imagen? ¿O de igual manera le realizaría la tomografía en 3 fases de hígado? Doctor Vintinía. Buenas noches. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, felicitándoles por el gran evento académico. Me da un gusto ver a mucha gente querida por parte de mi persona. Yo concuerdo simplemente con los colegas que me antecedieron. No hay duda, estamos frente a una lesión hepática en un paciente completamente sin datos de sospecha en enfermedad o en hepatopatía crónica. Yo creo que el grado de incerteza aquí, estamos en esa parte un poquito en los cuales tenemos que tener mayor aproximación. La biopsia está indicada aquí, ¿sí? Y ya con el diagnóstico, si tenemos ya el diagnóstico histológico, pues el siguiente paso, yo ya pensando como cirujano, es ver si es que es primero resecable y 2 operable. Estamos ante un paciente relativamente joven, 62 años, es joven, totalmente funcional. Yo creo que si ya tenemos el diagnóstico histológico con nombre y apellido, pues simplemente el siguiente paso sería ya la planificación quirúrgica, de acuerdo con el doctor Mario Vilatobab, la extensión tanto con estudios endoscópicos, creo que es importante. Tal vez aquí, y esto más que nada dejo abierto un poco al panel sobre la utilidad, si bien es claro que la resonancia es muy superior, por lo menos superior a la tomografía. A los cirujanos nos gusta un poquito más la tomografía, ¿no? Pero bueno, tenemos para eso, dentro del equipo multidisciplinario, tenemos a los colegas imagenólogos. La resonancia es importante, pero no sé qué función podría tal vez ayudarnos un poco más con aquellos contrastes hepatoespecíficos. Nos ampliarían más todavía nuestro grado de certeza, pero yo concuerdo con los colegas. Yo pienso que ya no se pediría ningún examen adicional en este tipo de pacientes. Muy bien. Como bien hemos escuchado, precisamente pues la resonancia nos da un poco luz en este caso particular de lo que puede o no puede ser, y todos de acuerdo en que la biopsia hepática estaba indicada en un momento determinado. Como bien decía el doctor Vilatobab, pues la decisión de hacerle más estudios está considerada en un momento determinado. No sé si la doctora Mariana Chávez en un momento determinado esperaría el resultado de la biopsia hepática o haría más estudios. Doctora Chávez. Pues de acuerdo también con el doctor Vilatobab, podrían hacerse estudios que no son tan invasivos. Como decía, como mencionaba el doctor, algunos preferirían incluso haber hecho una colonoscopía y una endoscopía antes de la biopsia hepática. Yo creo que en este momento, como ya se hizo la biopsia, podríamos esperar el resultado y ya de ahí determinar, pero probablemente por la edad y por las características del paciente, pues eventualmente podría realizarse una endoscopía y una colonoscopía. Sobre todo, también considerando que uno de sus síntomas era saciedad temprana. Precisamente eso fue lo que nos llevó a nosotros a decidir realizarle una esófago gastroduodenoscopía, una colonoscopía y esperar el resultado de la biopsia hepática. Aquí tenemos algunas imágenes dinámicas de lo que se realizó con la duodenoscopía y se encontró esta lesión en el antro gástrico. ¿Qué opina, doctor Ruf? Ya que están viendo el diagnóstico ahorita. Ya que se obtuvo y el resultado de patología. Tiene feo aspecto. Estoy con
mirando el resultado, es un adenocarcinoma bien diferenciado, es decir, que el tumor de hígado me debería dar de la misma estirpe y no hepatocarcinoma, por lo que tiene una lesión primaria y podrían ser metástasis. De las dos lesiones que describieron en la resonancia, si bien la mayor generaba dudas y no teníamos estudios bien inyectados, porque la fase arterial que se veía no era tardía, era una fase arterial precoz, las lesiones secundarias característicamente captan el anillo, y la lesión más chica del lóbulo derecho tenía ese aspecto en la captación. Así que siempre hay que ser sumamente obsesivo de cómo capta contraste una lesión, cómo lava, cuántas lesiones se ven por difusión, para determinar si esta es una lesión primaria o secundaria. Pero como dijo el doctor Vilatova, yo cuando agarro un camino no agarro otro. Así que si decidí biopsiar, no hago más estudios, me siento a ver la biopsia y no quiero hacer estudios de más. Así que si uno llega al mismo lugar por el camino más corto, probablemente es la mejor actuación en medicina. Bueno, escuchando y lo que dice el doctor Ruff y lo que se encontró en la esófago gastroduodenoscopía, ¿qué pensaría doctor Vintimilla en cuanto a las lesiones hepáticas? Frente a esa imagen y bueno, frente al resultado ya histológico, pues lo primero que uno como médico, como cirujano, como personal de salud es pensar obviamente en depósitos secundarios en el hígado. Recordemos que es uno de los primeros relevos metastásicos, ¿no? Me llama mucho la atención la forma en la cual se presentan en el hígado, ¿no? Podríamos estar frente tal vez a un segundo primario, que es una posibilidad remota, pero también podríamos pensarlo, ¿no? No lo sé, realmente aquí ya cambió todo las reglas del juego, ¿no? Esta imagen y este resultado es realmente decidor. Doctor Vilatova, como usted fue el primero que mencionó realizar otro tipo de estudios, y como lo considerábamos al inicio, ¿verdad? Un paciente con hígado sano, con 2 lesiones hepáticas, una mayor en el lóbulo hepático izquierdo y una menor en el lóbulo hepático derecho, ¿qué opina precisamente de lo que usted había mencionado? Que sí estaba indicado definitivamente en estos casos realizarle la esófago gastroduodenoscopía. Pues no podría decir que definitivamente. Sí tenía algo de sintomatología el paciente, lo que mencionaron en la historia, en resumen de la historia, pero yo insisto, hay gente que va directo a la biopsia y hay otros centros que prefieren hacer endoscopía y colonoscopía cuando tienen una tumoración en un hígado sano que pudiera parecer metastásica. En este caso, a mí me parece que bueno, pues ya ahora sí que ya apareció algo más. Y luego los marcadores tumorales no ayudan en nada. Eso también es algo importante mencionar, que si no tiene una orientación hacia dónde va, salió el CA19-9, me parece que en 30, y el antígeno carcinoembrionario, no sé si lo pidieron, sería una pregunta, y el alfa-fetoproteína salió normal. Entonces, pues también con ese CA19-9 a lo mejor uno buscaría la biopsia pensando en un colangio, ¿no? ¿Sí era 19-9? Sí. Sí, tenía un sí tiene antígeno CA19 carcinoembrionario, ¿no? Y sí, los es marcadores normal. tumorales pues prácticamente estaban normales, ¿verdad? Sí, con eso Como pues bien decíamos, un más una hígado tumoración prácticamente primaria de sano, hígado. con 2 lesiones en el hígado, pues definitivamente estaba bien indicado hacerle una esófago gastroduodenoscopía y en un momento determinado, pues la colonoscopía. La colonoscopía fue reportada normal. Muy bien. La siguiente ¿Y idea la biopsia de hígado? definitivamente el resultado que se tuvo de la biopsia hepática, que es el que tendremos a continuación. Este fue el resultado de la biopsia hepática. Doctor Ruff, ¿qué mención considera usted? Que no hay discusión. Digamos, si uno biopsia algo y tiene hepatocitos como eso, y más si se hace en inmunohistoquímica como está recomendado hoy, no hay discusión. Tiene trabéculas muy gruesas, esa es una imagen típica de un hepatocarcinoma. Mi duda es la segunda lesión del lóbulo derecho. Como dije,
la lesión del lóbulo izquierdo parecía un tumor primario, por tamaño y las características que se describían, aunque no las vi en la resonancia. Pero el de la derecha no me gusta, si bien el tumor gástrico es diferenciado, uno no la biopsiaría, sino me pondría manos a la obra para ver qué hacer. Probablemente este paciente deba tener una terapia de 2 tumores, muy bien, como dijo el doctor Vintimiglia. Nunca le pego a un diagnóstico en un Ateneo de estos, nunca. Porque estos Ateneos son cosas raras y se piensa mal. Yo soy de los que piensa siempre lo mismo, le pego a 9,99 y le erro al 1, que es este. Así que, pero para dar mensajes educativos es mucho mejor el 9,99, como elegante y como cosa rara, es mejor el 1 en 1000, que no sirve para nada, según mi impresión. No quiero ofenderlos ni nada por el estilo, es muy útil divertirse y uno siempre aprende. Probablemente tenga un tumor sincrónico, lo gástrico parece inocentón, pero a mí no me gusta la lesión derecha que captaba en anillo. Y eso no es típico del hepatocarcinoma, la lesión era más chica y a mí me gustaría ver una difusión del hígado en la resonancia, a ver si no hay más lesiones. Incluso se nombró el contraste hepatoespecífico, que aquí sí podría ser importante para determinar si hay más de una lesión, porque ahí intervendría en tu acción debido a cuál es el pronóstico. Es decir, uno se encara en tratar completamente el hepatocarcinoma, pero hay 5 lesiones hepáticas de un cáncer gástrico, no sé si es una buena opción la hepatectomía, digamos. Así que vería eso, vería cuántas lesiones hepáticas hay y cuántas me parecen HCC y cuántas creo que puedan ser secundarias. Si bien esa lesión chiquita puede ser una lesión benigna, por eso quería ver muy bien el T2, si no es un hemangioma, las cosas pueden aparecer en conjunto, los tumores benignos son muy frecuentes. Sí, efectivamente, pues definitivamente cuando tuvimos estas imágenes y estos resultados de patología, decidimos en un momento determinado realizar más estudios o no. Doctora Mariana Chávez, ¿qué opinión le merece realizarle un PET scan al paciente, sí o no, en un momento determinado? Dos lesiones sincrónicas. Pues creo que nos ayudaría para estadificar, digamos, metástasis quizá en otros lados, pulmón, óseas, etcétera, pero creo que no nos ayudaría al problema que tenemos actualmente, ¿no? Que no sabemos si esa segunda lesión que comenta el doctor es una metástasis del primario del estómago, o bien también es primario del hígado, ¿no? Que creo que cambiaría completamente el manejo, porque si es una metástasis del estómago, pues entonces pues el tratamiento quirúrgico probablemente no se va a ver beneficiado de un tratamiento quirúrgico y habría que llevarlo a un tratamiento sistémico, pero bueno, si quizá son 2 primarios y ambos, o sea, y no hay metástasis, pues sería un tratamiento diferente. No sé si habría manera en la tomografía trifásica que ustedes sí tomaron, no sé si se vieron más lesiones, como comentaba el doctor, ver si tienen comportamiento de hepatocarcinoma o no. Y la otra cosa que me gustaría saber es si los estudios de extensión también ya salieron negativos. Hicimos una revisión de la tomografía en 3 fases de hígado. El radiólogo que lo interpretó, como fue en un departamento, no vio otra lesión e incluso le costó verificar que esa lesión en el lóbulo hepático derecho, más o menos en el segmento 6, estaba hiperdensa y tenía un washout. Le costó definitivamente determinar si se trataba de una metástasis probable o de otro nódulo del hepatocarcinoma. Entonces nos fue difícil tomar en realidad la decisión. Doctor Vintimiglia, ante estos hallazgos, ¿cuál considera usted en un momento determinado la conducta a tomar? Bueno, aquí tenemos algo objetivo, ¿no? Estamos frente a 2 primarios, ¿no? Uno de hígado, documentado histológicamente, y otro de estómago, documentado histológicamente. Creo que el parteaguas aquí, o la manzana de la discordia, es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Esa lesión
poco definida o que no nos permite tomar nuestra toma de decisiones, valga la redundancia, que es la del segmento 6. Yo ya nos jugamos con 2 biopsias, una endoscópica y otra percutánea, pues yo creo que va a cambiar completamente el manejo, como dijo la doctora Chávez, de algo sistémico, algo quirúrgico, incluso la sobrevida del paciente. Yo me jugaría con una nueva biopsia si es que fuera factible, o por lo menos lo que ya se mencionó también anteriormente, con algún estudio de imagen un poco más específico. Tenemos ahora los medios de contraste hepatoespecífico que alguna información nos da más, ¿no? Porque yo creo que ese es esta lesión del segmento 6 es la que nos va a definir las reglas del juego. Sin duda alguna, yo iría por una biopsia de ese segmento. Doctor Vilatoa, como bien decían, la utilización de métodos hepatoespecíficos, ¿cuál consideraría usted que sería el ideal en este caso para documentar si hay más lesiones hepáticas o únicamente las 2 que vimos? Pues es que la verdad no sé, le tendríamos que preguntar al radiólogo, pero yo lo que creo es que este paciente, yo en lo particular, creo que tiene no sé, el de estómago, no, tampoco tengo mucha experiencia en cáncer de estómago, lo que vi en cirugía general, pero no se ve un tumor muy avanzado, sería difícil que estuviera dando metástasis. No sé si le hicieron un ultrasonido endoscópico, que eso pudiera dar la profundidad. En las imágenes no se ve que esté con ganglios o otras, no reportaron nada de esto. A mí me parece que se podría beneficiar de primero resecar la izquierda, la lateral izquierda, que es una lesión grande que se puede romper y que le va a dar problemas a ese paciente. Se puede beneficiar de hacer una resección del estómago, de una antrectomía, una gastrectomía subtotal, y la lesión del 6 está tan periférica que ahí mismo también se la lleva uno. Si con ese diagnóstico sale que es la segunda, una metástasis de estómago, bueno, pues no sé, a lo mejor en ese momento va a recibir quimioterapia y otras cosas para una enfermedad avanzada y ya no era una enfermedad local, pero si es otro carcinoma hepatocelular ya se acabó el problema. Yo lo abordaría de esa forma, salvo que alguien de oncología quirúrgica o oncología me pudiera decir que lo del estómago pues sí preocupa porque se ve avanzado. A mí me parece que no se ve tan avanzado. Yo trataría de solucionarlo ya con una biopsia excisional, la del 6, y quitar el resto. Si sale bien todo, pues va a estar con el mejor tratamiento que pudo haber recibido. Perfecto. Doctor Ruf, ¿algún comentario en el cambio de conducta en un momento determinado? Yo estoy en otra frecuencia. Mi comentario es, yo veo 2 lesiones a la derecha. Una es esa que están mostrando fuera de fase, que es la foto del medio, la resonancia fuera de fase, que se ve negra, la lesión. Y otro es una lesión más central, que está en la rama posterior derecha. ¿Me pueden ubicar la resonancia en diapositivas atrás? Esa lesión no es la señalada, que captaba contraste en forma periférica. Vamos a colocar las imágenes de resonancia. La próxima. Ahí. Esa lesión que ustedes muestran fuera de fase, en la lengüeta del 6, no es esa que está señalando ahí, en la parte posterior también del segmento 6. Son 2 lesiones. Efectivamente, doctor, tiene toda la... Parecía que tenía otra lesión, aparte de la que se veía en el segmento 6. Parecía que tuviese 2 lesiones más en el lóbulo hepático derecho, aparte de la que tenía en el lóbulo hepático izquierdo. Porque si es era importantísimo solo... comentarles que ante estos hallazgos y los resultados de patología decidimos que nos revisaran los estudios de patología para reconfirmar los diagnósticos, los cuales efectivamente pues confirmaron las 2 lesiones sincrónicas tanto de estómago como de hígado. El caso particularmente fue presentado en el grupo multidisciplinario. Recuérdense que es un paciente de 62 años de edad, testigo de Jehová,
con un nivel de educación bastante bajo, que vivía a 300 kilómetros más o menos de la ciudad capital. Y entonces en el grupo multidisciplinario se decidió que ante estas 2 lesiones que tenía el paciente, lo más oportuno era llevarlo a sala de operaciones para hacer la hepatectomía izquierda, una gastrectomía y verificar en un momento determinado los resultados de patología de las 2 lesiones que parecía que tenían en el lóbulo hepático derecho. No sé si ustedes están de acuerdo en que si el paciente sea llevado a sala de operaciones o harían otra conducta. Doctora No, pues María ya se lo Ángeles. llevaron, ya aunque tuviéramos otra conducta ya. Quizá yo hubiera hecho lo mismo que el doctor Agustín Vintimilla opinó. Yo hubiera, digo, si la lesión estaba accesible a tomar una biopsia, quizá antes de llevarlo a sala de operaciones yo hubiera optado por tomar la tercera biopsia que quizá nos iba a determinar y tomar pues ya el manejo quirúrgico o sistémico. Pero yo hubiera hecho lo de la sala de cirugías porque el tamaño de las lesiones y la ubicación iba a ser complejo tomarles biopsias. Yo creo que llevarlo a quirófano, que lo vea un cirujano experto, eco intraoperatoria, podría mejorar y hacer biopsias excisionales. Yo creo que eran muy chicas como para biopsiarlas y quedarte conforme con el hallazgo de la biopsia. Doctor Vintimilla. Bueno, sí, yo creo que ¿Qué considera usted? ¿Qué tipo de procedimiento haría? ¿Haría la resección de la hepatectomía lateral izquierda más las tumorectomías derechas? ¿Haría un ultrasonido transoperatorio? ¿O cuál sería su conducta en estos casos particulares? Sí, bueno, yo como les comentaba, yo creo que cada uno expresó sus diferentes posturas. El doctor Mario Vilato Valle, ya previo a esta foto, ya incluso propuso esta conducta, como también lo mencionó, ya está, el paciente ya fue llevado a sala quirúrgica, que no le veo tampoco una mala opción, ¿no? Recordemos que la medicina basada en evidencias es un poco de la experiencia propia del equipo médico, de la evidencia disponible, de los recursos que tiene tu centro, pero también de la decisión del paciente, ¿no? Yo creo que el paciente es un paciente joven, 62 años, completamente funcional. Aquí ya me voy a poner un poco empático con el paciente. Si yo hubiese sido el paciente, yo hubiese aceptado el procedimiento quirúrgico, yo hubiese invertido todo en ese paciente. Así que yo creo que la opción de cirugía, si bien es más agresiva, uno siempre intenta pensar en hacer lo menos invasivo o biopsias para tratar de darle el mayor beneficio y menor riesgo al paciente, pero yo creo que es bastante aceptable esta conducta ante dos tumores primarios agresivos, ¿no? Como es un hepatocarcinoma y un adenocarcinoma de estómago, ¿no? Con respecto al uso de la ecografía intraoperatoria, es obvio que es un recurso válido pues para rastreo ahí in situ de otros tumores interhepáticos, que también nos ayuda a tomar una conducta. Sin duda yo creo que fue una decisión agresiva, pero este tipo de tumores, recordemos, merecen también conductas agresivas. Doctor Vilatoa, como platicábamos, y usted lo mencionaba muy bien, pues obviamente existía la posibilidad de que estas lesiones fueran metastásicas del cáncer gástrico. Y en el grupo multidisciplinario, como ustedes bien mencionados, teníamos que realmente jugárnosla en un momento determinado si eran metástasis o no del cáncer gástrico o era otro hepatocarcinoma, un nódulo del hepatocarcinoma del lado derecho. En este caso particular, como ustedes pueden ver en las imágenes, pues decidimos en el grupo multidisciplinario, tanto con oncólogos médicos, cirujano oncólogo, gastroenterólogos y los cirujanos hepatobiliares, pues que la mejor opción terapéutica para el paciente en este momento era hacer la hepatectomía lateral izquierda y hacer el ultrasonido transoperatorio, buscar ambos nódulos. Encontramos uno en el ultrasonido, el segundo que bien comentaba el doctor Ruff, pues no fue identificado en ese momento, y la gastrectomía subtotal. Hubiese cambiado la conducta
si hubiésemos encontrado otro nódulo previo a la resección hepática, asumiendo que hubiese encontrado 3, 4 nódulos hepáticos, doctor Ruf? ¿Es una pregunta para Mario? Me nombraste a Mario antes. Sí, me di a entender con la pregunta. La pregunta perfecto. sería si antes de hacer la resección hepática le hicimos el ultrasonido y únicamente No, pero lo entendí bien. Si ¿Hubiese tenés cambiado 3, ¿no? la conducta según la experiencia que ustedes tienen si hubiésemos encontrado otros 2 o 3 nódulos hepáticos? Es que no sabemos qué son. La ocurrencia de nódulos hepáticos benignos en hígado sano es muy frecuente. Por lo tanto, yo no dejaría fuera de una resección de un hepatocarcinoma a un paciente por una lesión chica que puede ser un hemangioma. Así que en mí no cambiaría nada, pero hubiera sacado todo lo que hubiera podido, todo lo que hubiera encontrado, excepto que tuviera lesiones grandes no identificadas o que hubiera tenido metástasis peritoneales del cáncer gástrico, ganglionares, hubiera mandado una congelación. Pero el resto hubiera hecho lo mismo, sacar todo lo que se podía. Conozco la respuesta, pero la voy a hacer de todos modos. ¿Podría comentar? En el caso particular, ustedes cuando hacen este tipo, en esos casos que son sumamente raros, ustedes solicitan ayuda de los cirujanos oncólogos para hacer las gastrectomías en estos casos, o ustedes deciden en un momento determinado hacer la gastrectomía y la hepatectomía en este caso. ¿Ahí se escucha? Sí. Yo sí pediría ayuda con el grupo de oncología quirúrgica, porque mi experiencia es nula en cáncer gástrico, y para hacer una resección que sea oncológicamente correcta, creo que debe de participar alguien con experiencia. En mi caso, y con las posibilidades de poderlo hacer, creo que debe de hacerse de esa forma. Yo quisiera regresar nada más un punto importante en este caso de lo que mencionaban de que si eran 2 lesiones o 3. Yo creo que en este caso en particular, al ser una sola lesión en el lateral izquierdo, que se puede resecar, que además es una lesión grande y que, insisto, se puede romper, esa se va a beneficiar mucho de la cirugía. Y después las otras 2 son muy periféricas. Un escenario distinto sería si la lesión grande está del lado derecho y las otras 2 están en el segmento 4, profundas, que te obligaría a una trisegmentectomía. A lo mejor en ese caso yo buscaría ser más obsesivo, como lo mencionó el doctor Vintimilla, pero en este caso en particular los 2 procedimientos son en el hígado bastante accesibles, inclusive en alguien que es testigo de Jehová. O sea, las hepatectomías se pueden hacer prácticamente sin requerimiento de transfusión y con un sangrado mínimo. Y bueno, eso creo que en este caso en particular, por eso apoyaría el realizar las cirugías. Aunque el doctor Vintimilla... Perfecto, de acuerdísimo con ustedes. Muy agresivos. Pues definitivamente la ayuda del cirujano oncólogo para hacer la resección gástrico y tratar de hacer una resección 0 es sumamente importante. Doctor Vilatova, en este caso que usted ya revisó, vamos a poner la imagen anterior, donde está la lesión tumoral, ¿cuál sería la extensión que usted consideraría de resección? ¿Se quedaría únicamente con una resección de ambos segmentos, tanto del 2 y el 3? ¿Se extendería hacia el 4 totalmente? ¿O simplemente con tener un margen quirúrgico apropiado de más de 1 o 2 centímetros sería suficiente para que usted lo considerara dependiendo del ultrasonido transoperatorio? Sí, yo obviamente con el ultrasonido confirmaría lo que ya vimos en las imágenes. Parece que hay un espacio suficiente para quitar los segmentos 2 y 3 de manera lateral al falciforme. Ahí se ve muy bien en la imagen. Todavía queda en la imagen de arriba donde se ve el falciforme, todavía quedan un par de centímetros. Por lo tanto, no hay que sacrificar o no pasarse del lado derecho, y que podríamos quitarle la vasculatura al segmento 4. Entonces, yo creo que con 1 centímetro de margen es suficiente.
Doctor Ruf, en un momento determinado, y eso lo platicábamos en un congreso hace un par de años, y discutíamos cuál es el margen que uno consideraría como suficiente cuando realizamos una hepatectomía. 1 centímetro, medio centímetro, 2 centímetros, o cuánto sería lo ideal que uno debe considerar en un momento determinado para hacer una buena resección, en la experiencia que ustedes tienen en los centros de Argentina. Como les conté, yo no soy cirujano, por lo tanto que a mí me gusta mandar centímetros, pero el que pelea en la cirugía es el cirujano. Conceptualmente el margen en el hepatocarcinoma es diferente al de las metástasis, si bien las metástasis los centímetros son importantes, en el hepatocarcinoma lo es la resección anatómica. Lo que quise explicar rápidamente es que se benefician oncológicamente los pacientes sacando segmentos anatómicos o sectores anatómicos y barriendo el outflow venoso, porque estos son tumores que tienen invasión microvascular frecuentemente y la siembra venosa es la que combate o la que uno debería eliminar para evitar la recurrencia. Así que me voy por lo anatómico si se puede, y por eso probablemente el doctor Vilatova dijo, me llevaría el 2-3, eso sería algo anatómico, ¿sí? Más que en centímetros el margen. Doctora Chávez, como aquí estamos aprendiendo todos, ¿qué pasaría, digamos, o cuál sería la conducta de ustedes en un momento determinado si hacemos la resección hepática en este caso particular y el patólogo reporta que el borde de resección está invadido? ¿Ustedes entrarían nuevamente a hacer una resección más amplia o esperarían prácticamente la evolución del paciente? Creo que estamos hablando de la lesión que sí sabemos que es hepatocarcinoma, ¿verdad? Porque las otras todavía no sabemos qué son. Pero en el contexto, sí, de un hepatocarcinoma donde se hizo una resección anatómica y el borde salió positivo, en ese sentido también creo que es importante utilizar el ultrasonido si quedara la duda de que está muy cerca el tumor. Quizá ampliarnos un poquito más y estar seguros por el ultrasonido que tenemos bordes libres, pero bueno, si eventualmente el patólogo nos dice eso, yo creo que valdría la pena esperar y ver cómo se comporta el paciente, porque entrar en ese momento nuevamente, además de que va a ser pues, un ambiente hostil, a menos de que hagamos una nueva resección anatómica, pues no va a haber una lesión que veamos como para quitar. Entonces, creo que valdría la pena esperar el resultado de patología, ver cómo evoluciona el paciente y hacer seguimiento por estudios de imagen y marcadores tumorales para, sí, con la posibilidad de volver a entrar, ¿no? Si hiciera falta. Doctor Vintiría, ¿alguna opinión al respecto? No, yo de acuerdo con lo que la doctora Chávez manifiesta. Yo esperaría un poco sobre el veredicto del anatómico patológico. Sin duda, en hepatocarcinoma ya la evidencia y está claro las reglas, que las hepatectomías anatómicas son las indicadas, no así en las metástasis colónicas, que estas sí pueden ser resecciones únicamente no anatómicas, ¿no? Entonces, sin duda, yo pienso que, como comentó el doctor Mario Vilatova, una segmentectomía izquierda es lo indicado en este paciente, ¿no? Yo no agregaría nada más. Con respecto a lo del doctor Ruf, si bien no es cirujano, pues tiene todas la cabeza y todo el pensamiento de un muy buen cirujano. Sin duda, esa es la conducta que se debería tomar. Y es un cumplido, doctor Ruf. No lo voy a tomar como un insulto, por favor. Claro, buenísimo. Igual la misma gracias. pregunta para el doctor Vilatova. En bordes, aparentemente la resección hepático, ¿haría usted algún otro tipo de conducta o de igual manera quedaría expectante a la evolución del paciente? No, yo pienso que cuando uno entra a hacer una hepatectomía con un paciente con carcinoma hepatocelular o cualquier tumor metastásico, necesita un transoperatorio y estar seguro que está dejando R0. O sea, yo sí difiero un poco, yo estaría más obsesivo en confirmar que sea R0. Si el transoperatorio de repente nos juega una mala pasada y nos lo cambian y nos dicen que vieron algo, bueno, entonces ahí podríamos entrar en el escenario de que a lo mejor habría que esperar a ver la evolución, pero
creo que en estos casos es muy importante, y más si se está utilizando el ultrasonido, mandar márgenes, tanto lo de la gastrectomía como lo del hígado. Pues hicimos una resección anatómica, le hicimos un ultrasonido transoperatorio, el cual pues prácticamente encontramos solamente un nódulo en el segmento 6 del hígado, al cual le decidimos hacerle la resección del mismo, la hepatectomía lateral izquierda y la gastrectomía con ayuda de los cirujanos oncólogos. ¿Vale? El paciente pues evolucionó satisfactoriamente, anterior. Como ustedes pueden ver, evolucionó satisfactoriamente. Sin embargo, 3 semanas posteriores, como esto acaba de ser recién, el paciente pues únicamente presentó una infección de vía operatoria que se trató con tratamiento local y antibióticos y regresó al 6º día. Sin embargo, el paciente pues lamentablemente se descuidó un poquito y presentó COVID, ¿verdad? Tuvo un cuadro de COVID leve a moderado en estos casos, a pesar de que pues se le dio en todo el plan educacional respectivo. Afortunadamente el paciente pues evolucionó satisfactoriamente y salió del cuadro. Esperamos el resultado de patología y este fue. No sé, esos son las piezas patológicas. No sé si el doctor Ruff tiene algún comentario al respecto de los diagnósticos histológicos que reportó patología. Y que tiene criterios de bajo riesgo de recurrencia, sin nódulos satélites, sin invasión microvascular y parece bien diferenciado. Son las 3 características que uno miraría para determinar el riesgo de recurrencia. Así que me parece que sin permeación vascular, no nódulos satélites, pero es un grado 3 de diferenciaciones, que es un tumor poco diferenciado. Eso es un criterio que aumenta el riesgo de recurrencia. ¿Y el tamaño, no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el tamaño está ligado a la invasión microvascular y en realidad los tumores de 10 centímetros, si uno busca, la invasión microvascular la nota en más del 70% de los casos. Es decir, la invasión microvascular es un tema de ir a buscarla y probablemente en un tumor de este tamaño la vayas a encontrar. Para comentarles que el nódulo hepático fue reportado de igual manera como un carcinoma de células hepáticas variante acinar. Prácticamente eran 2 nódulos de hepatocarcinoma. Y este es el resultado de la gastrectomía, donde ustedes pueden ver que se trataba, como bien mencionaban inicialmente, como un carcinoma gástrico temprano, con una gastritis atrófica y con metaplasia intestinal. En realidad, pues para no alargar más la sesión, porque creo que ha sido interesantísima, es un caso pues difícil de manejar desde el inicio, ¿verdad? Un paciente con escolaridad baja, testigo de Jehová, donde pues todos coincidimos en el manejo que se podría dar en un momento determinado. No sé si alguien hubiese hecho algo diferente a lo que ya se hizo o agregaría algún otro protocolo de tratamiento desde el punto de vista médico quirúrgico del hepatocarcinoma en este momento. Doctor Vintanilla. No, yo pienso que yo creo que el análisis que se hizo ya en el escenario real fue más o menos lo que hemos ido describiendo en esta hora de análisis clínico. Yo creo que de hecho los resultados lo muestran, ¿no? La buena evolución del paciente, los buenos resultados, sin duda, a pesar de 2 primarios, va a haber un beneficio en sobrevida del paciente, ¿no? Yo creo que se ha hecho un buen análisis, es un caso complejo, como la gran mayoría. Cuando hay un tumor, no digamos cuando hay 2, yo creo que se ha llegado a un buen resultado con el paciente, que es lo más importante. Doctora Chávez, ¿algún comentario en cuanto al manejo del paciente? No, completamente de acuerdo con el doctor Vintimilla. Pareciera que está curado de los 2 tumores porque también los 14 ganglios de la cosecha de la linfadenectomía estuvieron negativos, entonces pues era una enfermedad localizada. Supongo que hubiera cambiado el pronóstico si esos ganglios hubieran estado positivos para el cáncer gástrico, y quizá en ese caso se hubiera beneficiado de neoadyuvancia para el cáncer de estómago, pero bueno, afortunadamente
todos fueron negativos y pues un caso extraño definitivamente, pero me parece que tuvo un excelente manejo. Doctor Ruf, ¿agregaría algún momento determinado tratamiento adyuvante a este paciente teniendo 2 hepatocarcinomas prácticamente? ¿Querían observación no. el paciente? Absolutamente no. Si uno tendría el nódulo único que dijo de 10 centímetros y solo la indiferenciación, el riesgo de recurrencia sería alrededor del 50% en hígados cirróticos, está menos descrito en hígados no cirróticos, pero teniendo 2 lesiones, yo sería muy cuidadoso con el seguimiento de este paciente. Hemos tenido casos en hígados no cirróticos en los cuales la recurrencia es la regla, por lo tanto sería muy obsesivo y en mi centro haría resonancias abreviadas sin contraste intravenoso con T1, T2 y difusión para seguir a estos casos complejos en los cuales a veces la ecografía no puede recorrer todo el hígado, tiene dificultades de visualización. Así que sería muy obsesivo en el seguimiento. De la evaluación por el oncólogo médico, más por el cáncer gástrico para decidir la conducta adyuvante, sí o no, u observación. Y pues bueno, no sé si el doctor Vilatova tiene algún comentario final acerca de este caso o alguno de los ponentes. No, ya se ha mencionado Los todo. que uno en realidad, en un hígado sano, con varias lesiones, es conducta común realizar otros estudios como endoscopías, colonoscopías, o realmente este es un caso que fue atípico prácticamente los hallazgos que tuvimos. Toma. ¿Yo? Pues yo creo que sí fue atípico, pero le digo, algunos lugares hacen eso, precisamente para evitar sorpresas se hace la endoscopía y la colonoscopía cuando son lesiones que no se explican y es un hígado sano. Pero pues yo creo que aquí al final los resultados fueron muy, muy buenos y como ya se comentó, pues este paciente, como decía un maestro mío, corre el riesgo de haber quedado curado. Pero habrá que vigilarlo porque sí son 2 carcinomas hepatocelulares en 2 lóbulos y eso también es un factor de riesgo para recurrencia. Exactamente, de acuerdísimo con todos ustedes. Bueno, en realidad yo no sé si alguno tiene algún otro comentario acerca del caso particular y si no hay ningún otro comentario, pues queremos agradecerles la participación de ustedes en este primer día, ¿verdad? Que en realidad, créanlo, hemos sufrido con la tecnología, ¿verdad? Porque de una u otra manera lo virtual nos hace aprender un poquito cada día más, pero de igual manera quiero agradecerles nuevamente la colaboración de todos ustedes y esperamos que el día de mañana, pues de igual manera continúen conectados con nosotros. Tenemos otro caso bastante particular de páncreas, ¿verdad? Y esperamos que ustedes puedan compartir con nosotros su experiencia. Así que no me queda más que despedir esta sesión y esperar que el día de mañana pues estén con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego. Que les vaya bien. Adiós. Gracias por la Gracias. invitación. Adiós, Agus. De Ecuador, doctor Mario, qué gusto. María. Igualmente, Agus. doctor Ruf, nos vemos. Un gusto verlo otra vez, ¿eh? Hasta Yo luego. también, un gusto en compartir con ustedes. Mariana. Ay, adiós. Mario. Contreras. Jimmy. Hola, Jimmy. Ahí nos vemos. José. Adiós. Jimmy, bye. Gracias. Vaya, hasta luego, que estén bien. Gracias, doctor. Gusto de veros, hasta luego. Guatemala de la Asociación de Hígado, Páncreas y Vías Biliares.
pues queremos agradecerles el haber participado exhaustivamente en nuestro primer día de presentación. Espero que hayamos llenado sus objetivos. Favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de las charlas que hubo, así como del caso que fue particular, ¿verdad? Por los hallazgos transoperatorios y de estudios, pues bienvenidos. No me queda más que agradecerles nuevamente su participación y esperar que el día de mañana nuevamente se conecten. Tenemos actualmente conectados más de 300 médicos, así que esperemos de que el día de mañana sea mucho mayor. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado con nosotros. Hasta luego.